Esta cosa como está fallando. Ahí está. Vamos a ver un tema importante, médicos, a ver si me escuchan. Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. después bien, no se preocupen, ya no les voy a modificar nada, queda como tal las calificaciones, nada más los que tengan dudas en hacer algunas preguntas, no se angustien, todo tiene tal cual, como les comenté en las instrucciones, 30% del valor del examen, o 25, no me acuerdo cuánto les puse. Ya nada más se promedia con las demás calificaciones para el final del curso, no se apure, no les va a ir mal, con tal. Si salen médicos chantas o eso, pues ya cada quien queda en su conciencia, yo ya no me voy a estar preocupando, ¿para qué? No gano nada. Cada quien sabe qué es lo que hace, si estudiaron y les fue bien, los felicito, de verdad les doy una felicitación muy grande, porque así debe de ser, siempre su vida debe ser llena de buenas opciones y buenos logros, y si hicieron trampa, pues ni modos, en la vida pues no todo se puede, ¿verdad? En fin, vamos a empezar con este tema rápido que nos faltaba, mis médicos, para que mañana veamos pancreatitis aguda y crónica y cáncer páncreas, que es un tema prácticamente, la pancreatitis crónica es rara, por lo cual vamos a aprovechar para meter cáncer pancreático y estar prácticamente ya terminando el módulo, con lo que vamos a ver qué fecha le damos al otro examen para que no se les junten todo y podamos terminar a tiempo y yo darles sus calificaciones a tiempo para que no tengan ningún inconveniente. Si hay alguna modificación, hacerlo con los días necesarios para que cuando tengamos que subir las calificaciones a la plataforma, pues no haya ninguna duda y todos estén conformes con su calificación. En fin, entonces nos apuramos, ya no es muy poquito lo que nos falta. Yo por meterles más temas, pero en fin, fíjense bien. Vamos a ver que el tumor hepático, generalmente a nivel de los hepatocitos, es raro por sí mismo el tumor primario a nivel hepático. Lo más frecuente es que sea un tipo tumoral de tipo metastásico, que son de los más comunes a nivel hepático, ya que muchos otros tumores tienen un sitio predilecto para metastatizar, como es el hígado. Uno de ellos, el colon, ¿de acuerdo? También el sea gástrico, en fin. Hay varios tumores que tienen una predilección por estar en el hígado. Entonces van a ver ustedes que en algunos casos, por ejemplo en las etapas de los niños, ¿verdad? Aquí sí los tumores primarios suelen ser los más frecuentes. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes encuentran a una persona por debajo de la segunda década de la vida y presenta alguna alteración hepática, lo más frecuente o lo más común es que tenga un tumor hepático, ¿sí? Si ustedes ven que llega con ustedes una pacientita, generalmente niños o niñas es prácticamente lo mismo, y tiene alguna alteración en la función, presenta ictericia, eso, puede empezar en una esclerosis biliar primaria, en una hepatitis, pero si hay datos imagenológicos con lesiones, pues sospechen en lo maligno, mis muchachos, y empiecen su protocolo adecuado. Hay diferentes tipos, obviamente hay tumores de características benignas. Aquí, ojo, para los que les encanta meterse esteroides y anabólicos para estar todos mamadolores, muchachos, cuidado. No todo lo que entra al organismo es sano y mucho más. Si ustedes tienen el antecedente o la predisposición genética, cuidado. Pueden desarrollar ciertos tumores, aunque tienen características benignas, pueden modificarla. Y obviamente a lo que nosotros nos vamos a referir, pues es a los tumores, que es el hepatocelular. Muy bien, mis médicos, pues en general, vamos a ver que el 90% de estos son tipo carcinoma, ¿sí? Un adenocarcinoma hepático. Y del 90%, ¿verdad?, de los carcinomas, pues son hepatocelulares.
Dentro de todos estos vamos a encontrar también una variante que es los colangiocarcinomas. El colangiocarcinoma es muchísimo más agresivo que el hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque inmediatamente está tomando lo que es la vía biliar intrahepática, los conductillos, lo que drena, imposibilitando un drenaje adecuado, saturando al hígado, ¿sí? Y con mayor medida tienden a infiltrar a los vasos sanguíneos, generalmente al sistema porta, con lo cual saca de tratamiento muchas veces quirúrgico a este tipo de lesiones. El hepatocarcinoma, como van a ver, es una de las lesiones más frecuentes tumorales a nivel mundial, ¿de acuerdo? Tiene una predisposición por los hombres porque nosotros tenemos mayores factores de riesgo, porque somos muchísimo más alcohólicos que las mujeres, fumamos más, en fin, tenemos mayor número de riesgos, tendemos a ser más obesos que las mujeres, en fin, no quiere decir que la mujer no lo sea, pero actualmente y desde hace mucho tiempo, pues la mujer tiende a cuidarse muchísimo más y el factor hormonal también ayuda a tener cierto grado de protección. Van a ustedes a ver, ¿verdad?, que la mayoría de los tumores generalmente van a afectar el parénquima, dándole una modificación en su estructura por una infiltración grasa subsecuente a un proceso inflamatorio y a una necrosis, ¿verdad?, de los tejidos y a una afectación celular. Van a ver que conforme se afecten con mayor medida en las vías biliares, estas lesiones van a tener un mayor número de problemas y de síntomas. Para esto vamos a tener marcadores que nos van a poder ayudar, generalmente de función hepática en el nivel del hepatocarcinoma, y ustedes van a ver ahorita en un artículo que yo les voy a hacer llegar, que hay una relación directa en cuanto al diagnóstico oportuno, ¿verdad? Bueno, temprano en un decir, y la presencia de alfa-fetoproteína con otros mediadores que nos van a aumentar la sensibilidad y especificidad para el hepatocarcinoma. Ojo, fíjense aquí. Es el séptimo caso más frecuente en los hombres, el noveno en las mujeres. Como puede ver, obviamente, que se presente con mayor frecuencia en los hombres no quiere decir que no también repercuta a nivel de las féminas, ¿verdad? Y se ha incrementado en los últimos 30 años, pero el 90% es por hepatopatías crónicas, generalmente pues la cirrosis, obviamente ya sea de origen etílico o viral. Esto ya lo habíamos visto, pero vean ustedes las afectaciones importantes. En general, en algunos lugares, ¿verdad?, cuando hay poblaciones de alto riesgo, como lo vimos, que es la población asiática, en la relación en promedio es de 3 hombres por cada mujer. En poblaciones de riesgo intermedio como nosotros, que es América Latina, Norteamérica, la relación es de 3 a 1, pero en algunos países incluso es la misma presentación, tanto en hombres como en mujeres. Ahí por eso tienen que tener cuidado las damitas en utilizar ciertos medicamentos, eso de dietas con un chorro de chochos que consumen, cuidado, aunque sean de tipo homeopático, ¿verdad? Tengan cuidado, mis médicos, muchas veces no saben ni qué les meten. Vamos a ver cómo se produce. Vamos a tener una célula normal, va a haber una transformación, y esta transformación genética depende de que haya activación e inactivación de ciertos factores que tenemos que nos van a ayudar a protegernos, más bien dicho, que siempre nos ayudan a protegernos de los tumores, como es la activación del P53, ¿verdad? Algunos otros aloelementos que disminuyen la replicación celular, en fin. ¿Y qué va a suceder? Pues que en caso de que tengamos alguna lesión con aflatoxinas, alcohol, infecciones por virus de la hepatitis C o B, algunos me decían, no nada más el C, doctor, no, también el B, mis médicos. Ojo. Esta lesión va a causar que a nivel hepático empiece a producirse un proceso inflamatorio de tipo crónico que va a ir, ¿verdad?, menguando en la cantidad de células, produciendo eventos necróticos, con lo cual va a aumentarse la proliferación celular a nivel hepático, se va a activar mecanismos, ¿verdad?, antiinflamatorios y de mecanismos de control, ¿verdad?, ante esta replicación, como son la activación del P53,
la cual va a quedar disminuida, ¿verdad? Y vamos a tener nosotros procesos inflamatorios y cicatrizales importantes con migración de fibroblastos y en los cuales van a ir almacenando grasa y fibrina dentro del parénquima celular hepático y se va a ir cambiando poco a poco la celularidad por una displasia, va a empezar a haber nódulos, se activan estos mecanismos, más bien dicho, se inactivan los mecanismos de seguridad que tenemos y eso va a dar a un carcinoma hepatocelular. Mientras más deficiente, más pobremente diferenciada esté una célula, muchísimo más agresiva. ¿De acuerdo? Mientras mejor diferenciada esté, no quiere decir que no sea ya maligno, simplemente que su avance y su proliferación es un poco más controlada. ¿Qué vamos a tener nosotros entonces? Pues que el estrés oxidativo, los factores de crecimiento y la pérdida de esos controles, aunado a la activación de oncogenes virales, ¿sí? Acortamiento de los telómeros a nivel de las células y una disminución en la apoptosis celular, nos va a favorecer mediante los factores de crecimiento. Vamos a ir paulatinamente viendo que nos va a presentar cirrosis, nódulos displásicos, alteraciones epigenéticas y genéticas dentro de la persona. Es por eso que les decía que si ustedes no tienen la predisposición o este tipo de alteraciones a nivel genético, así se fumen 40 cajetillas de cigarro, bueno, con eso sí se mueren, pero pues de una época, pero que se fumen no sé, cigarro, que tomen alcohol todos los días, que en fin, que hagan actividades de alto riesgo, no implica que puedan desarrollarlo, pero sí va a ir relacionado en las modificaciones y la presencia de hepatocarcinoma. Aquí, entonces, nosotros vamos a ver que dentro de los que vamos a encontrar, ¿sí?, que son raros de asociación, pues es la de histología fibrolaminar. Y vamos, aquí lo importante de esta diapositiva, quiero que entiendan nada más, no todo lo demás, pues lo vamos a ir explicando, ya lo hemos dicho, pero quiero que vean que la mayoría siempre es el trasplante, pero ojo mis médicos, solamente en estadios iniciales. Lamentablemente, por arriba de estadio 2, el trasplante no es de que no se pueda realizar, pero la calidad de vida del paciente y aparte la presencia de lesiones regionales tumorales asocian a que después del trasplante, si ustedes lo trasplantan y ya había improntas celulares en ganglios, en el peritoneo, al hígado que trasplanten, le van a metastatizar y lo van a volver a infectar. Bueno, no infectar, lo van a volver a afectar y va a volver a presentar tumor. Eso es la ley de Murphy. ¿Por qué les digo esto? Fíjense, ¿qué causa? Un mayor grado de deficiencia hepática, más bien dicho, insuficiencia hepática. Es altamente agresivo. La mayoría de las veces, el diagnóstico es muy tardío porque los síntomas son altamente inespecíficos. Ahorita les voy a mostrar una diapositiva en la que van a ver que el cansancio y la falta de actividad, ¿sí?, lo que es la astenia y la dinamia, esos son los síntomas predisponentes y predominantes, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada más con que se levante una persona cansada la mayoría de las veces, o ando deprimido, no estoy comiendo bien, me falta vitamina B12, pásenme un chocho, me voy a tomar un Red Bull, en fin, ¿de acuerdo? Fíjense, vamos a lo que les comentaba, de manera rápida. No hay síntomas típicos o signos que nos van a dar una pauta para poder establecer un diagnóstico oportuno. La mayoría de las veces, cuando llegan, ya están en estadios bastante avanzados y no hay ninguna clínica temprana que nos da un dato o una característica patognomónica a nivel hepático. Recordemos que semiológicamente y en la mayoría de las enfermedades, prácticamente en todas, algún dato clínico patognomónico es extremadamente raro, ¿ok? No es como, por ejemplo, las enfermedades de tipo genético que sí tienen datos que dices, al simple hecho de verlo puedes establecer una correlación clínica, ¿sí? Por ejemplo, con la trisomía 21, las fascias características, la macroglosia, ¿verdad? El aspecto general del bebé nos da una probable impresión diagnóstica.
lo que les comentaba, acá, vean, los más comunes, el dolor, generalmente en epigastrio y hipocondrio derecho, que puede correlacionarse con una enfermedad biliar, ¿verdad? Una colecistopatía, o lo que es la pérdida de peso. Algunos mencionan, bueno, ¿cómo podemos catalogarlo? Se menciona que debe de ser una pérdida ponderal del 15 al 20% total en menos de 3 meses sin ningún tipo de asociación con actividades como son dieta o incremento en la actividad física. Y entonces, ¿qué es lo que va a presentar nuestro paciente de manera inicial? Obviamente por estados tardíos, pues el dolor abdominal, ¿verdad? Que no cesa, un dolor abdominal constante. Algunos dicen que de moderada a una intensidad más grande. Pérdida de peso, y acá más que una masa palpable, es dolor, ¿verdad? Importante a la palpación hepática, a las maniobras como la de Chopin o la que ustedes gusten para poder, o un morfín, lo que ustedes gusten, para poder establecer dolor a nivel hepático. El simple hecho de hacer una percusión sobre lo que es el parénquima hepático para determinar si hay o no hepatomegalia causa dolor. Como pueden ver, la mayoría de los síntomas son poco frecuentes. Ascitis e ictericia, ojo mis médicos, tómenlo muy en cuenta. Muchas veces el síntoma primordial o inicial puede llegar a ser la ictericia con astenia y adinamia. Ojo. ¿Qué características puede tener el tumor? Que sea una lesión única, 20% de los carcinomas lo presentan. Más de 2 lesiones o 2 lesiones, el 25% de los tumores las presenta. Lo más frecuente es de que sean 3 o más lesiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar al momento de diagnóstico? Que son 3 o más lesiones y que es una lesión bilobar. ¿Qué quiere decir? Que abarca el lóbulo hepático derecho y el izquierdo. ¿Cómo lo van a diagnosticar mis médicos? Bueno, ya tienen el paciente, ya está todo amolado. Toman una biometría hemática, presenta datos de anemia crónica, ¿verdad? O pruebas de función hepática con fosfatasa elevada. ¿Qué tanto se eleva? Más de 3 veces el valor normal. La TGO también, 2 a 3 veces su valor normal. Y presencia de alfa-fetoproteína. 500 nanogramos por decilitro puede darnos la orientación hacia un hepatocarcinoma. Ojo, no solamente es el único, ¿sí? Tenemos también la alfa-fucosidasa, la carboxiprototrombina, en fin, son otro tipo de estudios que nos puede ayudar a corroborar, pero el problema es que son extremadamente costosos. ¿Ok? Son muy costosos, pero nos pueden ayudar porque si ustedes observan, lo que es la sensibilidad y especificidad del estudio aunada a una alfa-fetoproteína, pues nos va a incrementar esta sensibilidad y nos va a mejorar el criterio diagnóstico. En imagen, vean ustedes, ahí pueden observar una imagen característica clásica de metástasis pulmonares. ¿Ok? Van a ver ustedes elevación del hemidiafragma derecho. Ustedes pueden observar a nivel basal en el pulmón derecho unos trazos que corresponden a las telectasias de tipo lineal. Y también vamos a encontrar que uno de los métodos de diagnóstico más frecuentes pues es el ultrasonido. ¿Qué problema tiene el ultrasonido? Que las lesiones que detecta son de 2 a 3 centímetros en adelante. El problema es de que no tiene una alta sensibilidad en lesiones más pequeñas, ¿verdad? A lo mejor no han hecho estudios actuales, pero puede ser. Una vez que nosotros identificamos el tumor... Disculpe, doctor. Sí, hija. ¿Y todos esos resultados o estudios ya los vamos a poder hacer solamente en la fase tardía? ¿Previo a eso no tendremos algún indicio? Ah, no, lo ideal es que... comentabas de que antes... Sí, hija, dime, sígueme diciendo. Yo te contesto. Ajá, bueno, por lo que decía de que pues normalmente ya se ve en la fase tardía. Entonces, si esta persona a lo mejor tuviera esos estudios de manera rutinaria por algún otro proceso, ¿podríamos ya intuir de alguna manera antes de que sea en un diagnóstico tardío por medio de esos estudios? Claro que sí, claro que sí.
Claro que sí, hija. Si tú tuvieras, por ejemplo, no sé, un paciente que, digamos, por algunas, recordemos que el adenocarcinoma hepático, como les comentaba, de manera primaria es extremadamente raro, pero metastásico es el más frecuente. Pero por alguna condicionante que en algún momento tuviste ahí o tuvieron alguna asociación, hija, ¿verdad? Que tuviera relación con la posible génesis de un tumor y tú le quieres hacer el protocolo de estudio, no sé, una vez al año, digamos nada más marcadores, ahorrar para sus marcadores y una tomografía, claro que lo puedes hacer. Y lo puedes, es más, ahí podrías encontrar en etapas iniciales y en estadios iniciales una lesión in situ, lo puedes meter a protocolo que el tratamiento en inicios iniciales, que puede ser probablemente curativo, así se maneja ya actualmente, probablemente curativo es el trasplante. Entonces, sí se puede, claro que sí, siempre y cuando tenga también los medios. Obviamente, en la mayoría de los libros dice que no está indicado rutinario, que porque no sé, pero más que nada por los costos que genera, si por ejemplo, si tú estuvieras en un hospital seguro social, por un decir, sería una opción, pero lamentablemente, hija, ningún gobierno quiere gastar en su población y pues obviamente por eso no se hace. No es porque no se pueda o no se deba de hacer, es por los costos que involucra a las secretarías de salud. Pero si tú lo puedes hacer de manera privada, tuvieras los medios y hacerlo, no hombre, ¿cuántos cánceres no se ubicaría y se revertiría el estado de mortalidad y morbilidad que tiene el tumor por sí mismo? Sí, generalmente sobrevida a 5 años es menor del 15%, de un 15 a un 30% sobreviven a los 5 años y 15% a 10. Entonces, claro que sí, sí se puede hacer. Ok, gracias, Doc. De nada, hija. Pero sí, muy buena idea. Lamentablemente, pues no tenemos el apoyo por nada. Deberíamos de hacerle que les dé tumores infectar a los políticos y van a ver cómo si no cambia todo. En fin. Disculpe, doctor. Dime, hijo. Una pregunta. Entonces, si se diagnostica un cáncer hepático, podría ser por metástasis de páncreas, entonces también se podría, pues por así decirlo, revisar páncreas. Claro, hijo, claro. Claro, el problema es de que si tú tienes un cáncer, mande. Dígame. Bueno, es que yo iba a preguntar, en caso del trasplante, ¿depende del lóbulo que se ve afectado del hígado o eso no importa? Sí, sí afecta. Para poder pensarlo tendría que ser solamente afectación de un lóbulo. ¿De acuerdo? Cuando es un tumor bilobar, hay que tener conciencia. Se toma en cuenta, no que no se pueda hacer el trasplante, pero se hacen estudios de extensión para valorar si los tejidos aledaños no ya están invadidos. Y más que nada, si no hay invasión portal. Recuerden que cuando hay trasplante, mis médicos, la circulación hepática depende mayor medida de la circulación portal. Solamente un 10 a un 12% por la parte de la arteria hepática derecha. ¿Sí? Entonces, si hay afectación portal, más que la afectación lobular, es lo que determina si es candidato o no a un trasplante. Hay mucho ojo. Y del otro que me decías, hijo, pues sí tenemos que tomar en consideración la terapéutica conjunta. Ok, gracias. Otra pregunta. Sí, hija. Pues bueno, nos dijo que en estadio 1 sí se puede hacer como tal el trasplante, pero ¿cuál sería como la esperanza de vida de ese paciente? Pues sobrepasa en los trasplantados en estadio 1, que son, vaya hija, son contadísimos los casos, hay hasta reporte de casos, pero lo raro que es, pues sobrevida a los 10 años, la mayoría generalmente llegan hasta el 70% de los pacientes que son trasplantados en un estadio 1, sí sobrevive 10 años. No hay estudios que les den mayor seguimiento porque la mayoría de las publicaciones es el seguimiento que les dan. Ok, doctor, muchas gracias. Sí, ahorita te les envío, si falta, hijos, un artículo justamente de eso, de la sobrevida de los pacientes con trasplante. Ahorita se los hago llegar, no sé si ya se los había yo enviado y si no, ahorita se los envío porque es muy interesante y ahí es donde habla justamente lo que te estoy diciendo. En estadio de prácticamente inicial, que por algún hallazgo, por alguna cosa se hizo protocolo y se identificó de manera temprana y se hizo el trasplante
que llegó temprano, yo creo que lo compró, por ahí debe haber desaparecido por alguien aquí en México, es los casos que a veces se reportan cuando tienen opción de un trasplante extremadamente rápido, porque recordemos que la lista de trasplantes incluye también a pacientes cirróticos, obviamente tienen, digamos que un poco de prioridad los que ya están por morir, pero también ahí intervienen otros factores, la sobrevida que vaya a tener, la condición general, en fin. Yo les explico y si no, al final les doy un dato muy importante para considerar este tipo de terapéutica. Ahorita se los hago llegar. Fíjense, aquí lo que les comentaba. Ven ustedes ahí la lesión, es una tomografía contrastada, pueden observar el refuerzo a nivel renal y el aro, ¿verdad?, de medio de contraste que rodea la lesión. También nos va a dar la oportunidad de valorar, mis médicos, si son lesiones hipovasculares y de tipo periférico como la que estamos observando, o hipervasculares. Para eso vamos a tener el estudio que de preferencia se realiza, que es una arteriografía. ¿Qué define esto? Que el compromiso de la vena porta o de la vena cava inferior es muy importante establecerlo. Nos puede determinar, ¿verdad?, mejor que una tomografía, si hay lesiones de menos de 2 centímetros de tipo hipervascular. ¿A qué me refiero? Que las de tipo hipervascular, mis médicos, son extremadamente agresivas y obviamente se diseminan muchísimo más rápido. Y tienen una tasa de recurrencia, es otro que vamos a ver, mis médicos. Por eso es tan difícil el tratamiento del adenocarcinoma hepático. Aquí va de los protocolos que tenemos. Fíjense bien lo que me comentaba una de sus preguntas de aquí, la compañera de ustedes, que si tenemos el inicio, se puede hacer, fíjense, lesión de 1 centímetro, que sea mayor de 1 centímetro, su resonancia, de acorde a las respuestas o las densidades que tenga o al reporte de la resonancia, vamos a ver si tiene un patrón típico o no típico. Si son un parénquima normal, pues obviamente ya tenemos el diagnóstico concluyente, ¿verdad? Y si no es típico, una prueba de imagen secundaria, se realizan biopsias y depende de lo que encontremos, vamos a dar o no el de carcinoma hepático. ¿Cómo vamos a establecerlo? Tenemos que demostrar mediante 2 técnicas de imagen que está presente, por una toma de biopsia, y podemos utilizar la alfa-fetoproteína y otros, aunado a los estudios que ya les había comentado, para poder establecerlos. Doctor, una pregunta. Dime, hijo. ¿La biopsia qué tan recomendable es? Porque yo leí que había riesgo de, algunas complicaciones como siembra del tumor en otro lugar, Así o es, propiamente de la hemorragia. Entonces, Exacto. no sé ahí qué tan recomendable es como método diagnóstico. Digo, si es, pues, un poco elevado el riesgo, creo yo. Pues demasiado, hijo, demasiado. ¿Y por qué te das que por qué te tengo tanta noción de esto? Mi hermano murió justamente de un carcinoma metastásico. Entonces, todo esto que me dices se lo hicieron, hijo, imagínate. Entonces, Sí. ahora sí que sí tengo un poquito de noción de lo que te digo. Es extremadamente riesgo. ¿En qué condiciones yo se los recomiendo, médicos? Y la mayoría ya de los de las organizaciones de cáncer mundiales, como la Asociación Americana, la Europea, la Mexicana, en fin, alrededor del mundo han llegado a un consenso, es de que si la lesión tumoral está en una ubicación de fácil acceso, en la cual con estudios de extensión como la tomografía o un ultrasonido Doppler no presenta una gran vascularidad, es una indicación propia para realizar una toma de muestra transhepática. O cuando tenemos, obviamente, la oportunidad de realizar el tratamiento que sea necesario de manera inmediata. ¿Qué quiere decir? Lo estás biopsiando, hijo, pero ya le estás metiendo su quimio de la semana siguiente y al otro día ya estás, no sé, o es candidato para resección hepática, ¿ok? Siempre y cuando tú tengas esas características, sí está bien indicada la toma de biopsia por aguja. Ok, doctor, gracias. Y guiada por tomografía, hijo. Ya no por ultrasonido, se guía por tomografía. Ah, ok. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una Sale. pregunta. Sí, hijo. ¿La biopsia transyugular podría reducir estos riesgos o sigue siendo igual? No, sí los reduce, hijo. Y tienes la oportunidad de hacer lo que son los tips
hacer microtrombosis y microembolismos a nivel hepático, y hacer un shunt esplenohepático, pero vaya, eso es otro tipo de terapéuticas para disminuir el aporte vascular al tumor y poderlo mejorar, pero sí funciona. Lo que tienes ahí, la ventaja es de que prácticamente estás tomando muestras intravasculares, hijo. Eso es la ventaja. Gracias. Sí, este tema ya hay muchas cosas, ya ha variado, ya ha cambiado bastante. Acá vamos a ver rápidamente siempre algunos tipos que son el masivo nodular, que son tipos que es el mayor. Cuando si les llegan a preguntar, esto nada más de oncología, porque en el profesional, hijos, esto no creo que se los pregunten, pero que lo tengan en consideración, eso es importante. Los tipos de tipo, o los tipos anatomopatológicos, pues solamente que vayan a ser patólogos, hijo, ¿verdad? Pero sí es importante saber cuál es el más frecuente. ¿Vale? Porque siempre hay algún loco, ¿verdad?, que los quiere fregar, entonces hay que importarle. Fíjense, y en los pacientes cirróticos, ojo, el más frecuente en todos los tumores generales de tipo metastásico es masivo nodular, obvio, ¿sí? Porque se hacen demasiado grandes y aparte son por la cantidad importante de metástasis. Pero en los pacientes cirróticos el nodular. Por si les llegan a preguntar nada más para que no los estén chingando, o por si llegan a presentar el MIR a nivel de España, esto sí les preguntan, Esto sí se los preguntan. Mucho ojo, para que lo tengan en cuenta, médicos. Porque yo no quiero que se queden en México, yo quiero que se vayan a otro lugar, no se queden aquí a pasar hambres. Doctor, una pregunta. Dime, hijo. Cuando se refiere a lo de nodular en la de cirrosis, ¿es lo mismo que la hiperplasia nodular focal o es distinto? Es igual, hijo. Sí. Es parte de la génesis, por eso se vuelve nodular. Da este aspecto que le tienen aquí, mis médicos. Esto es la hiperplasia nodular focal. Esta es. ¿Ya la vieron? Sí, ya la vimos. Bueno, pues eso es lo que se asocia mayor. Es mejor ver con una imagen, dice que una imagen habla más que 1000 palabras. En fin. ¿Qué factores de riesgo son para el carcinoma? Aquí los más importantes: infecciones por virus de hepatitis C, cirrosis y exposición repetidas a aflatoxinas del tipo beta 1. ¿Ok? Y esta es la evolución que nosotros vamos a tener, mis médicos, fíjense. Por eso si me mencionabas que si es lo mismo o parecido, pues es prácticamente igual. Es la génesis, es parte de mis médicos. A lo que me preguntabas, doctor. ¿Qué vamos a tener? La respuesta, o qué va a haber, qué va a pasar aquí. Pues lo siguiente, mis médicos. ¿Sí? Infecciones por hepatitis B, infecciones por hepatitis C, hepatitis crónica, cirrosis y hepatocarcinoma. Lo que ustedes van a observar que de 25 a 30 años desde el periodo de infección, acá esto ha venido un poquito a disminuir, no quiere decir que no se llegue a presentar, pero de hecho son ya personas de edad avanzada, de más de la quinta década de la vida, porque ustedes a lo mejor ya no tienen en conciencia esto, porque ya prácticamente todos los estudios y las tomas de muestras y las donaciones llevan un protocolo muy específico para evitar infecciones por virus de hepatitis C, VIH e incluso ya virus de hepatitis B, ya se hace dentro del escrutinio para cuando hace uno donaciones y que la sangre esté limpia. Pero antes, ¿verdad?, del año 2000, todavía hasta el año 1998, estos protocolos no se manejaban de manera general en todos los sitios, o sea, no había establecida una norma general que regulara la donación, ¿verdad?, en general, o las transfusiones. E incluso se llegaban a hacer transfusiones in vivo, había lugares donde no había sangre, no había bancos de sangre, entonces, acorde, ay Dios, lo que se hace, y se sigue haciendo, no crean mis médicos, en nuestro país se hace todo esto.
pues obviamente a donadores universales, como son los O positivos, ¿verdad? O los receptores universales, como es el AB positivo, perdón. Son los que van a tener en continuación y se siguen haciendo transfusiones así nada más. Pues ¿qué tipo de O es? Pues soy yo, pues véngase para acá y le da sangre a este y ahí vemos qué pasa. ¿Sí? Si me equivoqué ahorita en algunos de los datos, por favor, recuérdeme, ya mi mente ya está medio dañadona. ¿Qué son las aflatoxinas? Pues es una toxina derivada de un hongo, ¿verdad? Y altera o presenta mutaciones a nivel del P53, con lo cual se disminuye el control y de la proliferación celular en los pacientes que tienen este tipo de afectación. Para que ustedes lo tomen en cuenta y ya sepan qué es y lo vean de manera general. Sí, aquí ustedes el aspecto general y ahora sí, cómo se desenvuelve en parte de una infección por virus de hepatitis, va hasta la infección aguda, ¿verdad? Que puede desencadenar una hepatitis fulminante, que es extremadamente rara, pero puede llegar a eso y con eso, pues obviamente el paciente ya ni llega a desarrollar cáncer, prácticamente se muere, ¿sí? Cuando hay en vías de resolución, una enfermedad estable, manifestaciones intrahepáticas, llega un proceso de descompensación y a producir cirrosis, y ahí obviamente mediante ciertos factores agregados y de tipo genético, con cambios o mutaciones más bien dicho reportadas, es lo que va a llevar a la presencia del carcinoma, mis médicos. En general, ¿cómo se manifiesta todo esto? Pues así. Los factores más importantes, mis médicos, independientemente del agente etiológico, son el proceso inflamatorio subsecuente, el estrés oxidativo, ¿verdad? Y la pérdida del control de crecimiento en los factores proliferativos. ¿Ok? ¿A qué se debe eso? Pues a la inactivación del P53. Esos tres factores etiológicos van a favorecer que mediante procesos de necrosis y procesos inflamatorios crónicos, ¿sí?, aunados a los cambios a nivel de los genes reguladores, van a dar en sí, todos van a desencadenar con esos factores asociados y en ese mecanismo general, un carcinoma hepatocelular. ¿De acuerdo? Está muy fácil, pero esto sí se los pueden llegar a preguntar, más que nada. No creo que en el examen de residencias, pero a lo mejor en su examen profesional algún loco les puede llegar a preguntar esto. ¿Qué vamos a ver, mis médicos? Pues son unos pacientitos así llegan a estar prácticamente ya con datos de insuficiencia, intensificación de ictericia, hepatomegalias, dolor, ¿ok? ¿De qué depende o no el tratamiento? Pues depende de la evolución de las condiciones que nosotros tengamos y del grado de disfunción hepática. Son quirúrgicos aquellos que tengan, o para posibilidad de resección, aquellos que presenten un Child A. ¿Por qué A? Me van a decir, doctor, pero ¿por qué A y no B o C? Porque el simple hecho, mis médicos, fíjense, y esto es algo quirúrgico para, en general, que lo sepan, en pacientes que tengan alteraciones de tipo hepático. Si tú sometes a un paciente Child B o C a cualquier procedimiento quirúrgico, el que tú gustes y mandes, incluso laparoscópico, obviamente endoscópico no, porque no abocamos nada de factores de riesgo, pero cualquier procedimiento quirúrgico en un paciente Child B o C tiene un riesgo de mortalidad por el simple hecho de eso de un 50%. ¿Ok? Entonces, he ahí. Y acá pues tenemos muchas características que tiene que ser un tumor menor a 5 centímetros, menores a 3 tumores de 3 centímetros cada uno, que no haya invasión portal y que no se haya diseminado a ningún lugar. Como pueden ustedes observar, dentro de las recurrencias, en las resecciones,
en la mitad de los casos se presentan. Entonces, pues es un volado, no es algo curativo. Tenemos también la etalinización o alcoholización, ¿verdad?, de los tumores. ¿Para qué sirven, mis médicos? Estos son terapias alternativas, son tratamientos de tipo paliativo, mis médicos, no para curar. ¿Ok? Podemos tener una quimioembolización, más que nada cuando tenemos tumores hipervasculares, en fin. La opción quirúrgica o los tratamientos quirúrgicos pueden proveer probable curación. Recuérdense que siempre les he dicho a mis médicos que si alguien va a ser oncólogo, no maneje de que va a ustedes a curar a alguien que tenga un tumor, a menos que en verdad tengan la certeza y la seguridad de que lo que van a hacer lo va a brindar. Lo que me comentaba hace ratito, que me preguntaban si se limitaba o no la opción quirúrgica, cuando se limita a un solo lóbulo, que el tejido que queda o el tejido hepático que está tratado no tenga cirrosis, de por sí ya tiene una tasa elevada de recurrencia después de la operación, y en caso óptimo que no tenga metástasis a distancia. ¿Y a qué se refiere esto? Pues a estadios de la TNM muy iniciales. ¿Qué es lo que los hace irresecable? Que no se puede hacer nada cuando tenemos los dos lóbulos afectados. Metástasis o afectación a nivel peritoneal o ganglionar, mucho ojo. Ictericia o presencia de ascitis. Van a mencionar, ¿pero por qué esto, doctor? Porque esto de ictericia y ascitis nos está hablando de qué, mis médicos? ¿Qué nos estaría hablando a nivel hepático? De una insuficiencia hepática. Quiere decir que el parénquima remanente ya tiene afectación y ya su función está disminuida. En tumores múltiples está la inyección de alcohol. Cuando tenemos una insuficiencia hepática severa, y ojo, la quimioembolización, lo óptimo es que disminuya, ¿verdad? Disminuir la carga tumoral y el tamaño para poder favorecer una cirugía. Pero generalmente son en neoplasias localizadas que ya tienen un pronóstico deplorable, pues la mayor este tipo de tratamientos son más que nada paliativos. ¿Incrementa la sobrevida? Muy poco, de hecho prácticamente no la incrementa. Fíjense, mis médicos, a lo que me preguntabas, doctora. Es algo que me preguntaban hace ratito. Si tenía o no viabilidad, qué les convenía. Aún con el hepático, todavía pueden llegar a presentar alteraciones en menos del 15%, pero lo pueden llegar a presentar. O sea, eso sí es ley de Murphy, mis médicos. Es extrema, por eso la mortalidad de este tipo de tumores es extremadamente alta. Resecciones percutáneas, tratamiento, pacientes no cirróticos, cirrosis o máximo Child A, cuando es resecable, cuando no es resecable, y los tratamientos a seguir. Ok, factores pronósticos, estadio 8 meses, factores de sobrevida en caso de, o tiempo de supervivencia sin, ¿verdad? En fin, esos son factores pronósticos de sobrevida, mis médicos. Cuando el tumor es mayor del 50% del hígado, o sea, demasiado grande, es un factor pronóstico, es una clasificación. Si tiene o no ascitis,
Cuando tenemos albúmina sérica menos de 3 gramos por decilitro, nos habla de un estado nutricional. La albúmina sérica aquí lo estamos ocupando, mis médicos, como un factor de clasificación nutricional. Obviamente del consumo que ya tiene el paciente y las bilirrubinas, obviamente en cuanto a la función hepática y al proceso obstructivo. Sí, generalmente la supervivencia no supera los 2 años. Esto es por parte de la Universidad de Barcelona. Es una clasificación en cuanto a estadios que nos brinda. Resección en los estadios muy iniciales, estadio 0 al 1. Sí, nos manejan diferentes. Aquí el estadio A, de estadios iniciales, único o 3 nódulos, menos de 3 centímetros. Se pueden ver acá, el tratamiento menciona curativos con una sobrevida, como les había comentado, hasta de 5 años, ¿verdad? Del 70%, eso ya se los había yo dicho. Pero a partir del estadio ya B en adelante, mis médicos, prácticamente todo es paliativo, ¿ok? Más que nada, pues mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿ok? Entonces sería todo. Mis médicos, ahorita yo les hago llegar la presentación. Tiene aquí unos errorcitos que tiene más que nada de acomodo. Te los arreglo y se las envío. Espero las dudas hayan quedado resueltas. Como pueden ver, pues es una lesión bastante agresiva. Asimismo, la del páncreas es prácticamente lo mismo, mis médicos. La sobrevida, en casos, las mismas cirugías terapéuticas, por ejemplo, la cirugía, ¿verdad? De Whipple, que es una las cirugías que se realiza, que es una pancreatectomía distal con una pancreaduodenectomía, ¿verdad? Para tumores de la cabeza de páncreas, que es el sitio más frecuente de afectación tumoral pancreática, pues prácticamente también tiene una alta mortalidad. Entonces, hasta la fecha, mis médicos siguen siendo tumores que no tienen un tratamiento óptimo para resolverse. ¿Dudas o preguntas? No, doctor, ninguna. Doctor, respecto al tratamiento tengo una duda. Sí, hijo, dime. Encontré alguna bibliografía que en etapas tempranas o muy tempranas recomienda la ablación con radiofrecuencia, pero también dicen que la resección es, o sea, muy efectiva en etapas tempranas. Entonces, bueno, ahí no sé usted cuál consideraría que sería como que el tratamiento más correcto, más indicado. Voy a decir algo así en cuanto a lo que está descrito en cuanto a los artículos quirúrgicos, ¿verdad? La resección quirúrgica se recomienda un poquito más que la radioablación. Te voy a explicar por qué. Porque tenemos opción, y eso es ideal y en los centros oncológicos se realiza. Cuando tú resecas un tumor de esta manera, hijo, dejas márgenes libres y observas a nivel microscópico en la muestra que envías en un transquirúrgico si estamos tomando la suficiente cantidad de tejido sano o estamos dejando tejido sano en el lugar donde estamos resecando. La radioablación no te permite eso. Es por eso que se recomienda, bueno, en general, de aspecto quirúrgico, en mayor medida una resección a una ablación. No porque tengan diferencias, sino obviamente también es altamente efectiva en estos casos, pero en un ámbito quirúrgico, en lo que dijéramos que a nosotros nos corresponde, nosotros consideramos más efectiva una resección quirúrgica por esta opción, hijo, que tenemos la opción de hacer el tratamiento un poco más extenso si es necesario. Ah, ok. Gracias, doctor. No porque sea mejor una que otra, sino porque te da, digamos que un plus, un extrita que la ablación no tiene. Ok, doctor, gracias. Vas a decir, ¿pero por qué, doctor? Porque recordemos que el tejido ya quemado, hijo, cambia y el proceso de extensión por calor también modifica y te puede dar una impresión falsa sobre un tejido sano que a lo mejor solamente está inflamado por el proceso, obviamente, de la expansión de las ondas de calor que produce la ablación. Ah, ok, doctor. Gracias. Sale. Entonces los veo mañana para ver páncreas y cáncer pancreático. Buena tarde, muchachos. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor.
Gracias, doctor.